Y le informamos, con la frase "bájale, salva vidas", inició de manera oficial el nuevo esquema de sanciones para los infractores de tránsito, las fotocívicas. ¿Sabe usted cómo funcionan? Vamos a verlo. En la intersección de Darwin con Thiers de la colonia Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo, entró oficialmente el nuevo esquema de fotocívicas en la Ciudad de México. Decenas de automovilistas que circularon por la zona vieron por primera vez en cada luz roja del semáforo la lona con la leyenda "bájale, salva vidas". El objetivo es disminuir incidentes de tránsito. El objetivo es salvar vidas. No se trata de recaudar o de provocar una multa o una infracción. En gran parte de la intersección, elementos de la Secretaría de Movilidad y de la Policía de Tránsito supervisaron la circulación para que los automovilistas bajaran la velocidad y generar una nueva cultura de manejo. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, indicó que el esquema de fotocívicas tiene el objetivo de generar civismo. La CEMOVI realizó la reubicación de 39 fotocívicas y 40 radares, los cuales son de conocimiento público en la página https://datos.cdmx.gov.mx/explore/dataset/fotocívicas. La reubicación se realizó en los puntos de mayor incidencia y en las próximas semanas cada radar y fotocívica tendrán un letrero de identificación para que los conductores bajen la velocidad. Cabe destacar que durante el arranque formal de las fotocívicas, ciclistas aprovecharon para solicitarle a la jefa de gobierno mayores garantías de seguridad. Con imágenes de Andrés Brito, Enrique Muñiz, 21 Noticias.